Hola chicos, ¿cómo están? En el video este vamos a hablar un poquito sobre el tema alegoría. Es un tema que me parece que les puede resultar un poco difícil de investigar por su propia cuenta, más que nada porque la alegoría se utiliza en artes plásticas, se utiliza en literatura, se utiliza en semiótica, se utiliza hasta en teología, en filosofía, y en cada una de esas formas del conocimiento puede ser que tenga un significado un poco diferente. Entonces quería hablarles unos minutitos ahora acerca del sentido con el que lo vamos a estar usando nosotros en la clase de literatura, que tal vez no sea exactamente el mismo que pueden encontrar si lo buscan, no sé, en Wikipedia, ¿sí? Donde les va a aparecer una cantidad de sentidos diferentes que tienen que ver con su utilización en diferentes momentos de la historia y para diferentes ámbitos. ¿Está bien? Entonces, en principio, la alegoría se relaciona con la metáfora, en el sentido de que va a haber un significado que va a estar expresado a través de otro significante. Es decir, voy a utilizar una palabra o una forma o una imagen para referirme a un concepto sin nombrarlo con la palabra que habitualmente lo nombramos. ¿Está bien? En ese sentido tendría alguna relación con la metáfora y también con el símbolo. ¿Sí? Con el símbolo digo como signo. ¿Sí? Muy bien. En ese sentido, la diferencia principal con la metáfora es que la metáfora suele ser más simple, mientras que la alegoría suele construir un sistema de metáforas. Entonces, si queremos tomar un ejemplo sencillo, podemos pensar en las alegorías medievales, como esas representaciones humanizadas de conceptos, ¿sí? De la envidia, del amor, de la justicia, de la muerte. Son siempre conceptos abstractos, conceptos entonces que yo no puedo representar gráficamente a través de un icono, ¿sí? Si no se acuerdan mucho, imagínense, no sé, una señal de tránsito. Una señal de tránsito me dibuja un trencito para que yo sepa que por ahí pasa el tren, pero porque el tren existe materialmente, entonces yo puedo dibujarlo. Ahora la justicia o el amor o la envidia no existen físicamente, por lo tanto al existir solamente como representaciones mentales, la única forma de graficarlos es a través de un símbolo o una alegoría. No voy a entrar mucho en la distinción entre estos dos conceptos que son bastante parecidos, ¿sí? Tomemos uno cualquiera de esos ejemplos, no sé, la alegoría de la justicia. Una mujer ciega que lleva una balanza en una mano, una espada en la otra. Entonces, cada uno de estos elementos funcionaría como una metáfora o un símbolo. La espada, la venda en los ojos, la balanza, ¿sí? Y el sistema completo sería una alegoría. ¿Está bien? Bien. Hablando un poquito entonces de lo que sería su aplicación en la literatura, podemos encontrar desde textos líricos, por ejemplo, donde la alegoría es un recurso poético más, junto con las imágenes sensoriales, las personificaciones y todos los otros recursos, ¿sí? Hasta textos que construyen en su totalidad una alegoría, que en muchos casos decimos pertenecen entonces al género alegórico. Ahí podríamos pensar en algunos de los autos sacramentales de Calderón de la Barca, la Divina Comedia, ¿sí? Bien,
Puntualmente entonces vamos a ejemplificar con los textos que estuvimos leyendo, que son las coplas de Manrique a la muerte de su padre y el matadero de Esteban Echeverría. Bien, en el caso de las coplas de Manrique a la muerte de su padre podemos ver un ejemplo de el primer tipo de texto que les describía recién. Un texto que utiliza la alegoría como un recurso, la utiliza muchas veces a lo largo del texto, en varias ocasiones retoma una misma alegoría, ¿sí? Pero que no podríamos considerar que el sentido completo del texto sea alegórico, ¿sí? Por poner un ejemplo, el más conocido, el primero, ¿no? Digamos, el de nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Bien, entonces ahí vemos cómo se construye el sistema de metáforas. Digamos, hay una metáfora según la cual nuestras vidas son los ríos. Ahí tenemos una metáfora. Que van a dar a la mar, que es el morir. Ahí tenemos la otra metáfora. La muerte es el mar. Nuestras vidas, los ríos, la muerte es el mar. Dos. Ahí ya con dos puedo formar un sistema. Si seguimos con la estrofa, se explica un poco mejor por qué puedo representar, simbolizar, metaforizar a la vida con los ríos y cómo yo puedo ver ríos diferentes, de diferente caudal, y eso representaría la importancia, el poder, la riqueza que cada hombre tuvo en su vida. En la vida podemos ver que la vida de todos los hombres no es igual, ¿sí? Existen diferencias, que hay personas que socialmente tienen una relevancia mayor que otras, que tienen una mejor vida que otra. Las diferencias que a ustedes se les ocurran que podemos encontrar entre dos personas que están vivas. Ahora, cuando aparece la muerte como mar, es que todos los ríos confluyen hacia un mismo lugar, ¿sí? La vida de las personas ilustres y la vida de las personas ignotas, la vida de las personas relevantes, poderosas, y la vida de las personas que pasan desapercibidas para la historia, de todas formas terminan en un mismo lugar, y ese lugar es la muerte. Esta idea medieval que utiliza Manrique de la muerte como igualadora, de la muerte como un lugar donde se terminan todas las diferencias, ¿sí? Ya sea que hayas vivido de una forma o de la otra, la muerte es una de las condiciones que nos iguala a todos como seres humanos. Bien, ahí tendríamos entonces un ejemplo de una alegoría expresada en unos poquitos versos. ¿Está bien? El otro caso, el de un texto que en su totalidad se construye como una alegoría, podríamos pensar que es el Matadero de Esteban Echeverría, ¿sí? Matadero de Esteban Echeverría tiene como si fueran tres partes que podríamos reconocer, ¿sí? Hay una primera parte que sería más o menos un tercio del texto, que es la más descriptiva, donde todavía podemos pensar que no hay ningún conflicto narrativo casi, más que nada una descripción de la situación, del espacio, de los personajes. Hay una segunda parte donde se desarrolla un primer conflicto narrativo, que es el del toro, y una tercera parte donde se desarrolla un segundo conflicto narrativo, que es el del unitario. Si ustedes lo analizan, entre los dos conflictos narrativos, el del toro y el del unitario, hay muchas similitudes, ¿sí? Hay muchas similitudes. Vamos viendo algunas. Hay
un personaje individual enfrentado a un personaje grupal, ¿sí? El toro aparece como una excepcionalidad. Entre todos los novillos que habían entrado al matadero, aparece un solo toro. Si ustedes trasladan esto al episodio del unitario, podemos encontrar una coincidencia, ¿sí? Entre todos los personajes que aparecen en el cuento, son todos federales menos ese. Él es el único unitario que va a aparecer. Entonces hay un carácter excepcional, ¿sí? Ahora, si nosotros seguimos buscando las coincidencias, encontramos más. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el toro y el novillo? Bueno, al novillo se lo castra desde que es muy chico para que justamente tenga un carácter más dócil, ¿sí? Mientras que el toro es el animal macho que se reserva para reproducción y por lo tanto conserva toda su virilidad, por lo tanto conserva todos sus instintos, ¿sí? Y sus dos glándulas que le están bombeando ahí testosterona todo el día. ¿Se entendió? Entonces, que apareciera un toro en el matadero no solo es una excepcionalidad porque no es la regla, sino que además coloca en un conflicto a todos los otros personajes, porque el toro no se va a comportar mansamente como los novillos a los que matan sin ningún problema, ¿sí? El toro va a observar una conducta diferente, se va a rebelar, se va a escapar, los va a hacer que todos tengan que salir a correrlos, los va a enfrentar y finalmente va a terminar muriendo, porque en ese enfrentamiento entre el personaje individual y ese grupo, esa horda que pinta Echeverría de los federales del matadero, va a terminar perdiendo, digamos, la batalla, pero no es lo mismo perder que entregarse sin luchar, ¿sí? Desde ese punto de vista, el unitario conserva también muchas similitudes con el toro, ¿sí? Es el personaje que no está dispuesto a aceptar mansamente la situación, ¿sí? Que va a perder, que va a morir, pero no sin luchar, no sin, por ejemplo, decirles todo lo que les tiene que decir, no sin demostrar que él es diferente de los demás, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos analizando las coincidencias que aparecen entre estos dos episodios narrativos dentro del matadero, podemos ir adivinando, no es tampoco tan difícil, que el matadero como texto es un texto alegórico. Es un texto que, tomando un espacio puntual y reducido, que sería el del matadero de la ciudad de Buenos Aires, y dos episodios narrativos muy breves, muy puntuales y acotados, nos está tratando de dar una idea sobre lo que era la sociedad argentina bajo el rosismo, ¿sí? Y no es casual, y de hecho es muy impactante, que el elemento que Echeverría elija para construir esa alegoría sea justamente el de un matadero, ¿no es cierto? Porque, como sabrán, y si no lo saben lo pueden googlear, es una información muy accesible, durante el gobierno de Rosas hubo una fuerte persecución a los adversarios políticos que terminaba en la mayoría de los casos con el destierro o con la muerte de esos adversarios políticos, que eran los unitarios justamente, ¿sí? Entonces, así como en el primer ejemplo que yo les ponía, a cada elemento de la alegoría medieval de la justicia o de la muerte le podíamos encontrar un significado con respecto al concepto que se quiere representar, podemos hacer lo mismo en el cuento, ¿sí? Por ejemplo, en el matadero aparece una figura de autoridad dentro del matadero que es máxima y es inobjetable. Esa es la figura del juez. En ese sentido, si el matadero representa lo que era la sociedad argentina de la época, el juez podría ser Juan Manuel de Rosas. Ahora, ¿era Juan Manuel de Rosas el que materialmente perseguía a sus enemigos, los buscaba, los encontraba en sus casas y los degollaba? No. Rosas tenía una fuerza parapolicial, una especie
de policía no muy secreta, ¿sí? Que era la mazorca, el brazo armado de Rosas dentro de la sociedad de la época. Ese brazo armado, esa fuerza ejecutora, la que lleva la violencia al plano físico, en el matadero aparece representado en un personaje, que es Matasiete, ¿cierto? Matasiete, entonces lo podemos pensar como una representación dentro de ese sistema alegórico de lo que era la mazorca, ¿cierto? El brazo ejecutor del rocín. Bien, más o menos con esos datos que le voy tirando, me parece que ya el texto quedaría bastante más claro, ¿no es cierto? Se ve bastante claro en Echeverría cuál es la posición política que él mismo asume y que él mismo quiere representar dentro de la obra. Fíjense que los federales son representados de una forma muy negativa, oscuros, sucios, embarrados, violentos, con un vocabulario soez, vulgar, mientras que el único personaje que representa la valentía, pero además de la valentía, representa la civilización, ¿sí? Representa la buena educación, las buenas costumbres, los usos europeos. Fíjense que usa frac, que monta en silla inglesa, que se diferencia desde el aspecto digamos visual hasta la forma de hablar, hasta la forma de pensar, se diferencia en todo de todos los demás. Es un personaje absolutamente excepcional, es el del unitario, ¿no es cierto? El único personaje rescatado por el autor dentro del cuento, lo cual no es para nada sorprendente teniendo en cuenta la militancia de Echeverría dentro de la ideología unitaria, ¿no es cierto? Él mismo era un unitario, como casi todos los intelectuales porteños y argentinos de la época, ¿no es cierto? El Partido Federal, como bien se observa en el relato, se nutría mucho más de las clases populares. Bien, así, muy resumidito, solamente quería comentarles esto como para darles algunas claves de lectura y que les resulte un poco más fácil el trabajo que tenemos que hacer y el que vamos a seguir haciendo en las clases subsiguientes. Cualquier cosa que no haya quedado claro, que me quieran preguntar, me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom. ¿Está bien, chicos? Listo. Nos vemos entonces, cuídense.